Estás viviendo una vida que no elegiste. Cada decisión que tomas, cada relación que repites, cada vez que te saboteas, es la historia de tus padres actuando a través de ti. Y lo peor, ni siquiera lo notas. Si no despiertas ahora, vas a pasar tu vida entera repitiendo un guión que no escribiste, creyendo que es tu destino. No estás condenado a repetir su destino, rompe el patrón antes de que se herede. Lo que no sanas, lo repites inconscientemente. Estas palabras no son un consejo, no son un mantra. Son una advertencia. Porque hay algo en ti que se mueve sin que lo veas, que elige por ti sin pedirte permiso, que respira en las sombras de tu conciencia, una historia no contada, no entendida, no integrada. Una historia que no comenzó contigo, pero que se manifiesta en tus relaciones rotas, en tu ansiedad sin causa, en tus sabotajes silenciosos. ¿Cuántas veces has sentido que estás reviviendo algo, como si tu vida fuera una escena ya escrita por otro? Ese otro, muchas veces, tiene el rostro de tus padres. No se trata solo de genética, ni de crianza. Es mucho más profundo. Se trata de las heridas emocionales que absorbiste antes de tener palabras para nombrarlas. De los silencios prolongados, de las emociones reprimidas en la mesa del comedor, de las frustraciones que flotaban en el aire como un gas invisible. Se trata de lo que viste, lo que sentiste y lo que no entendiste, pero que tu alma grabó como una ley. Así es el amor, así se sufre, así se fracasa, así se sobrevive. Porque los niños no analizan, solo absorben. Y tú fuiste ese niño. Y ahora, eres ese adulto que no comprende por qué ama con miedo, por qué se enoja de golpe, por qué busca el rechazo de manera adictiva o por qué le cuesta tanto confiar. No sabes por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante. Pero si miraras atrás, si tuvieras el valor de enfrentar tu historia sin romanticismo, descubrirías que muchas de esas emociones no son tuyas, son ecos. Son gritos del pasado que aún resuenan en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu inconsciente. El trauma no se hereda como se hereda un apellido. Se transmite en formas mucho más sutiles, en miradas, en respuestas automáticas, en creencias limitantes que se visten de sentido común. Y sin embargo, no estás condenado a repetir su destino. Puedes romper el ciclo, pero no desde la negación. No desde el rechazo de tu historia, sino desde su entendimiento. Porque lo que no se entiende, se repite. Lo que no se hace consciente, te controla. Y lo hace desde dentro. El primer paso para dejar de repetir la historia de tus padres es atreverte a verla tal como fue, no como te gustaría recordarla. Verlos como humanos, no como ídolos o villanos. Comprender que ellos también actuaron desde sus propias heridas. Que también cargaban historias que no eran suyas. La cadena no comenzó contigo, pero puede terminar en ti. Y eso es lo más parecido al libre albedrío que tenemos. Cuando decides observar tus reacciones con una mirada despierta, te das cuenta de algo aterrador. Muchas veces, no eres tú quien responde. Es tu padre en ti. Es tu madre en ti. Es la frustración que viviste de niño, repitiéndose con otro rostro, en otro escenario. Eso que te irrita profundamente de tu pareja, tal vez era lo que no podías expresar frente a tu madre. Esa necesidad de complacer constantemente, ¿no se parece a cómo intentabas ganarte la atención de tu padre? No es casualidad. El inconsciente no olvida. Y lo que no se sana, se repite inconscientemente. El problema es que no basta con saberlo. Puedes tener toda la teoría, leer todos los libros, entender tu árbol genealógico y aún así, seguir cayendo en los mismos patrones. Porque el conocimiento intelectual no transforma, solo ilumina.
Lo que transforma es el cuerpo, la emoción, la experiencia. Sanar no es recordar con la mente, es sentir lo que nunca te permitiste sentir. Es llorar la rabia que reprimiste. Es gritar lo que nunca pudiste decir. Es dejar que el dolor suba, te atraviese y se libere. Y eso da miedo. Porque duele. Porque desarma. Porque te deja sin excusas. Pero si no lo haces, pagarás un precio mucho más alto, vivir una vida que no es tuya. Amar sin libertad. Crear desde el miedo. Destruir lo que amas sin entender por qué. Y lo más trágico, pasarle ese mismo dolor a quien venga después. Porque lo que no se sana, se hereda. No en forma de maldición, sino en forma de patrón. Los hijos no escuchan discursos, imitan conductas. No aprenden lo que les dices, aprenden cómo vives. Por eso, romper el ciclo es un acto de amor radical. No hacia tus padres. Hacia ti. Y hacia los que vendrán. Rompe el patrón antes de que se herede. Y para eso, necesitas dejar de ser leal a un pasado que ya no te sirve. Porque hay una parte de ti que cree que repetir la historia es una forma de honrarla. Que si rompes el patrón, traicionas tus raíces. Pero eso es una trampa. La verdadera lealtad no está en repetir el dolor. Está en trascenderlo. En honrar lo que fue y elegir lo que puede ser. El patrón se rompe cuando dejas de justificarlo. Cuando te niegas a seguir actuando desde la herida. Cuando dices basta, no con rabia, sino con compasión. Basta de cargar lo que no me pertenece. Basta de llamar amor a la dependencia. Basta de repetir una historia que no construí. Pero romper el patrón no significa culpar. Significa responsabilizarte. Significa convertirte en el adulto que necesitabas cuando eras niño. Significa mirar tus sombras con honestidad brutal y decirte, ya no necesito que el pasado me defina. Ya no necesito seguir repitiendo el miedo de mi madre, la rabia de mi padre, la resignación de mis abuelos. Puedo verlos. Puedo honrarlos. Pero no voy a vivir su vida. La mía apenas comienza. Y aquí, en este punto, se abre una grieta. Una grieta donde entra la luz. Porque el momento en que te haces consciente de tus patrones, ya no puedes vivir en automático. Ya no puedes hacerte el ciego. Empiezas a ver tus propias trampas. Tus sabotajes. Tus máscaras. Y aunque al principio te duela, esa lucidez te libera. La lucidez que roza la locura. Porque sí, es incómodo darte cuenta de que llevas años viviendo una historia que no era tuya. Pero también es liberador. Porque si no era tuya, puedes cambiarla. Y no lo harás de golpe. No hay atajos. Pero cada vez que eliges de forma distinta, estás creando un nuevo destino. Cuando decides hablar en vez de explotar. Cuando te detienes a sentir antes de reaccionar. Cuando eliges la verdad, aunque incomode. Cuando te rodeas de personas que te elevan, no que te atan al pasado. Cada pequeño acto de conciencia es un ladrillo nuevo en la construcción de tu historia. Y sí, a veces te vas a caer. Vas a recaer. Vas a actuar desde la herida otra vez. Pero si tienes el coraje de mirar esas caídas sin juicio, vas a encontrar ahí la clave. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. De hacerte cargo. De dejar de huir. Porque lo que reprimes, te controla. Lo que temes, te domina. Y lo que niegas, se convierte en tu destino. Solo enfrentando tus demonios puedes comenzar a domesticarlos. Por eso este viaje no es bonito.
no es cómodo. Es brutal. Pero es el único que vale la pena. Porque cuando comienzas a vivir desde tu verdad, desde tu esencia, desde tu propio deseo, sientes una fuerza distinta. Una paz que no depende del exterior. Un fuego interno que no viene del ego, sino del alma. Porque por fin estás siendo tú. Por fin estás escribiendo tu historia. No la de tus padres, no la de tu infancia, no la del trauma. La tuya. Y eso es lo más valiente que puedes hacer en esta vida. Ser tú. Con todo lo que eso implica. Con las lágrimas. Con los duelos. Con los vacíos. Con las cicatrices. Porque solo así, solo desde la verdad, puedes sanar. Y solo sanando, puedes dejar de repetir. Y solo dejando de repetir, puedes vivir de verdad. Y cuando por fin te atreves a mirar hacia adentro sin filtros, sin maquillajes emocionales, te das cuenta de que muchas de las decisiones que has tomado no fueron realmente tuyas. Que elegiste carreras, parejas, estilos de vida, incluso valores, intentando compensar o rebelarte contra lo que viviste. Pero ambas son reacciones, no elecciones libres. Compensar y rebelarte son dos caras de la misma moneda, sigues atado. Porque mientras tus acciones sigan siendo una respuesta automática a tu historia familiar, no hay verdadera libertad, solo reacción. Y la reacción es parte del patrón. El verdadero cambio empieza cuando ya no estás luchando contra el pasado, ni huyendo de él, sino observándolo como lo que fue, una experiencia. No una sentencia. No una identidad. Solo una etapa. Aquí comienza el proceso más difícil, desidentificarte de tu dolor, de tu historia heredada, de los mandatos invisibles que te susurran cómo deberías ser, cómo deberías sentir, que deberías desear. Esas voces internas que te dicen que no es seguro confiar, que el amor duele, que el esfuerzo nunca es suficiente, que siempre serás abandonado, que algo en ti está roto. Esa narrativa se grabó en ti mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarla. Pero hoy sí puedes hacerlo. Hoy puedes reconocer que ese relato no es una verdad universal, es una programación. Una programación tan sutil, tan integrada, que confundes con tu personalidad. Pero no eres eso. No eres tu ansiedad, ni tu impulsividad, ni tu necesidad constante de aprobación. Todo eso son adaptaciones. Mecanismos que desarrollaste para sobrevivir emocionalmente. Para encajar. Para ser amado. Para no ser rechazado. Y está bien. No hay que culparte por eso. Pero sí es tu responsabilidad cambiarlo, ahora que sabes. Porque si no, seguirás atrapado en un ciclo donde cada relación será una repetición camuflada, cada proyecto un intento inconsciente de sanar la herida original. Y cada fracaso una forma familiar de reafirmar tu narrativa interna de indignidad. La libertad no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando puedes mirar tu sombra sin identificarte con ella. Cuando puedes decir, esto vive en mí, pero no soy esto. Esto me dolió, pero no me define. Esto me enseñaron, pero yo elijo otra cosa. Y es aquí donde ocurre la alquimia psicológica. Cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar raíces. Cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder. Cuando en vez de decir ¿por qué siempre me pasa lo mismo?, te preguntas qué parte de mí todavía cree que esto es normal. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque deja de poner el foco afuera y lo trae hacia adentro. Hacia el único lugar donde realmente tienes poder. El patrón se rompe en el momento exacto en que te haces presente en tu propia vida. No desde la lógica, sino desde la conciencia encarnada. Desde una atención plena y radical hacia ti mismo.
Este trabajo no es para cualquiera. No todos están listos para ver que fueron ellos quienes repitieron lo que tanto odiaban. Que fueron ellos quienes eligieron relaciones parecidas a las que les lastimaron. Que fueron ellos quienes evitaron el éxito, la intimidad, la paz, por lealtad inconsciente al dolor familiar. Es más cómodo culpar al mundo, al pasado, al sistema. Pero no hay transformación en la queja. Solo hay transformación en la responsabilidad. Y en esa responsabilidad aparece la verdadera compasión. Porque no puedes sanar si odias tus heridas. No puedes crecer si desprecias las versiones anteriores de ti mismo. El juicio te ata al patrón tanto como la negación. Por eso, sanar también es aprender a abrazar tu pasado sin revivirlo. Es recordar sin quedar atrapado. Es comprender sin justificar. Es poder mirar a tu madre, a tu padre, y ver sus sombras sin permitir que definan tu luz. No para perdonarlos, necesariamente, sino para liberarte. Para soltar el peso emocional que no te corresponde seguir cargando. Y esto tiene consecuencias muy reales. No es solo un trabajo interior. Empiezas a elegir distinto. A hablar diferente. A poner límites. A cuidar de ti sin culpa. A dejar relaciones que te drenan. A sostener el silencio incómodo que antes evitabas con ruido, comida, redes o drama. Empiezas a conectar con una versión tuya más honesta. Más simple. Más viva. Y eso incomoda a muchos. Porque tu sanación también amenaza las dinámicas que antes sostenías. Personas que te conocían desde tu dolor tal vez no sabrán qué hacer con tu integridad. Y es parte del proceso. Perder para encontrarte. No todos te van a entender. Algunos van a llamarte egoísta, frío, extraño. Pero tú sabrás que no es egoísmo, es autocuidado. Que no es frialdad, es claridad. Que no es rareza, es autenticidad. Porque cuando te liberas del mandato inconsciente de repetir la historia de tus padres, de complacerlos incluso en su ausencia, empiezas a vivir desde otro lugar. Desde tu centro. Desde una honestidad feroz que no necesita aprobación, solo coherencia. Y esto no significa que dejes de amar a tus padres o que los rechaces. Significa que los colocas en su lugar real en tu vida, como origen, no como destino. Como punto de partida, no como mapa. El mapa lo dibujas tú. Y lo haces cada vez que eliges diferente. Cada vez que rompes una cadena con un gesto consciente. Cada vez que dices no, aunque tiemble tu voz. Cada vez que eliges permanecer cuando tu patrón grita que huyas o te alejas cuando tu pasado dice que aguantes. Cada vez que te permites sentir, sin anestesiar. Cada vez que priorizas tu paz por encima del caos familiar que se volvió tu zona de confort. Este trabajo es profundo. Y no termina nunca. Porque los patrones no desaparecen, se transforman. Siempre habrá algo que te lo recuerde. Una situación. Una persona. Una emoción. Pero ahora ya no te domina. Ahora lo ves. Y eso ya es poder. Ya es libertad. Ya es amor real, hacia ti. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo que no esperabas, te reconcilias. No con lo que pasó, sino con quien eres a pesar de lo que pasó. Descubres que hay belleza en tu cicatriz. Que hay fuerza en tu historia. Que lo que parecía una carga se convirtió en tu camino. Y lo agradeces. No porque haya sido justo, sino porque elegiste transformar el dolor en conciencia. Y esa es la verdadera herencia que puedes dejar. No repetir lo que viviste, sino transmutarlo.
No culpar a quienes te hirieron, sino honrar tu capacidad de sanar. No vivir desde la reacción, sino desde la elección. Y eso solo puede hacerlo alguien despierto. Alguien que eligió mirar hacia adentro, sin miedo, sin máscara, sin excusas. Tú eres esa persona, si decides serlo. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Nadie puede romper el patrón si tú no lo ves. Nadie puede salvarte de una historia que tú mismo estás escribiendo una y otra vez. Pero si estás aquí, si llegaste hasta estas palabras, es porque ya comenzaste. Porque hay una parte de ti que ya está despierta. Que ya está harta de repetir, de fingir, de sobrevivir. Una parte de ti que anhela vivir. Amar sin miedo. Crear sin sabotaje. Habitar tu vida por fin, como el protagonista y no como el eco de una narrativa ajena. Romper el patrón es un acto de rebeldía sagrada. Es mirar al abismo de tu psique y no retroceder. Es caminar con tus heridas a cuestas y aún así avanzar. No perfecto. No inmune. Pero despierto. Consciente. Presente. Y eso lo cambia todo. Y cuando empiezas a caminar ese sendero con los ojos abiertos, te das cuenta de que uno de los nudos más profundos que te mantiene atado a la historia que intentas dejar atrás es la culpa. No la culpa consciente, esa que puedes identificar fácilmente, sino una culpa más sutil, casi imperceptible, que vive en el fondo de tu psique como una presencia silenciosa. Es la culpa de ser diferente, de elegir tu bienestar en lugar del sacrificio, de poner límites a quienes nunca los tuvieron. Es una culpa aprendida desde pequeño, cuando intuiste que tu felicidad podía incomodar, que tu autenticidad podía generar rechazo, que tu libertad podía ser vista como traición. Esta culpa no grita, pero dirige. Y te hace retroceder cada vez que estás a punto de avanzar. Te hace conformarte cada vez que estás a punto de romper un esquema. Te hace regresar al mismo tipo de pareja, al mismo tipo de trabajo, al mismo tipo de vida, porque hay una parte de ti que cree que no mereces algo mejor, que si eliges distinto estás traicionando a tu clan. Y ahí es donde el patrón se refuerza, no solo por repetición, sino por fidelidad inconsciente. Una lealtad silenciosa a quienes sufrieron antes que tú. Porque el niño que fuiste aprendió que el amor se gana a través del sufrimiento compartido. Que pertenecer significa renunciar a tu diferencia. Que para ser aceptado, debes parecerte. Y entonces repites. No porque lo elijas, sino porque lo necesitas. Porque tu supervivencia emocional dependía de encajar en ese sistema, aunque fuera disfuncional. Ahora que eres adulto, ya no necesitas encajar para sobrevivir, pero tu cuerpo, tu inconsciente, aún creen que sí. Por eso cada paso hacia tu autenticidad se siente como una amenaza. Por eso hay una ansiedad que no puedes explicar cuando te alejas del drama, cuando eliges la calma, cuando empiezas a ser tú sin pedir permiso. Pero esa ansiedad no es una señal de que vas por mal camino. Es, de hecho, la señal de que estás rompiendo el patrón. Porque todo lo que no se entrenó en ti desde el amor, va a sentirse incómodo al principio. Tu sistema nervioso está habituado al caos, a la tensión, a las relaciones que duelen. Lo pacífico se siente extraño. Lo sano se percibe como aburrido. Lo estable como falso. No porque lo sea, sino porque tu cuerpo aprendió a sobrevivir en el desorden. El orden emocional se entrena, como un músculo. Al principio cuesta. Pero con el tiempo, se convierte en tu nuevo estado base. Y entonces puedes elegir sin miedo. Puedes amar sin perderte. Puedes estar en calma sin sentir que algo malo va a pasar. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar el duelo.
No solo el duelo por lo que no tuviste, sino por la imagen idealizada de tus padres, de tu infancia, de tu historia. Necesitas soltar la fantasía de que algún día cambiarán, de que algún día reconocerán tu dolor, de que algún día recibirás eso que tanto esperaste. Y eso duele. Porque aceptar la realidad en su crudeza implica dejar de esperar. Implica dejar de postergar tu vida a la espera de una validación que no va a llegar. Y eso es desgarrador. Pero también es liberador. Porque cuando dejas de esperar, comienzas a darte tú lo que necesitabas. Comienzas a cuidar de ti como nadie lo hizo. Comienzas a tratarte con el respeto que te negaron. Y ahí, en esa autonutrición, se rompe otro eslabón del patrón. Muchas personas intentan cambiar su vida desde afuera. Cambian de país, de pareja, de trabajo. Pero el patrón no sigue. Porque está dentro. Cambiar desde adentro requiere silencio, honestidad y presencia. No puedes transformarte si no estás dispuesto a quedarte contigo en los momentos más incómodos. Si no estás dispuesto a sentir lo que tanto tiempo evitaste. Si no estás dispuesto a decirte la verdad. Y la verdad es que por mucho tiempo te traicionaste. Te callaste cuando querías hablar. Cediste cuando querías gritar. Fingiste estar bien para no incomodar. Y eso también fue un patrón. Uno que puedes desarmar con cada acto de valentía cotidiana. Ser valiente no es no tener miedo. Es elegirte a pesar del miedo. Es decir lo que sientes, aunque tiemble tu voz. Es dejar de justificar lo injustificable. Es salir de las dinámicas que te desgastan, aunque eso implique quedarte solo un tiempo. Y es en esa soledad donde por fin escuchas tu voz. No la que heredaste. No la que imitaste. La tuya. Esa voz que estuvo silenciada por años debajo del ruido familiar, del deber ser, del miedo a no pertenecer. Y cuando esa voz empieza a hablar, todo cambia. Porque por fin sabes que necesitas, que deseas, que te da paz. Y puedes empezar a construir tu vida desde ahí. Claro que no todos lo van a entender. Muchos preferirán que sigas actuando desde tu antiguo yo. Porque ese tú les resultaba cómodo. Pero tu evolución no necesita la aprobación de nadie. Tu despertar no debe pedir permiso. Y si tienes que reducir tu luz para que otros no se incomoden, entonces estás apagándote para sostener un sistema que ya no es tu hogar. Tu hogar ahora es tu verdad. Tu claridad. Tu integridad. Y a partir de ahí, todo lo que construyas será coherente. Tal vez más lento. Tal vez más solitario. Pero infinitamente más real. Romper con la historia de tus padres no significa destruirla. Significa reescribirla desde un lugar más consciente. Significa tomar lo que te nutrió y soltar lo que te rompió. Significa dejar de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Y no es fácil. Porque implica atravesar la culpa, la tristeza, la nostalgia. Pero también abre la puerta a algo inmenso, a tu vida auténtica. A relaciones donde no necesitas fingir. A decisiones que no vienen del miedo. A una existencia donde el pasado ya no dirige tu presente. Y una vez que llegas ahí, aunque sea por breves momentos, entiendes que el trabajo valió la pena. Porque ya no estás repitiendo. Estás eligiendo. Ya no estás reaccionando. Estás respondiendo. Ya no estás atrapado en la historia familiar. Estás escribiendo la tuya. Y ese es el verdadero legado, dejar atrás la herida para que no se vuelva herencia. Y cuando por fin entiendes que el dolor que llevas cargando no es solamente tuyo, que muchas de tus emociones más intensas no nacen en tus circunstancias actuales sino que son reflejos, residuos.
Ecos de un pasado que no viviste directamente pero que sí heredaste emocionalmente. Entras en contacto con algo más vasto, más profundo y más aterrador, tu sombra. No como una entidad oscura en términos esotéricos, sino como todo aquello de ti que fue reprimido, negado, desplazado al inconsciente porque no encajaba con lo que tu entorno permitía. La sombra no es solo lo negativo. A veces, tu sensibilidad, tu poder, tu capacidad de brillar también están ahí, enterrados bajo años de adaptación. Aprendiste a no incomodar, a no sobresalir, a no sentir demasiado. Porque ser tú mismo tenía un costo. Y sin darte cuenta, fuiste moldeando una versión de ti aceptable, funcional, correcta, pero profundamente desconectada. El precio de esa desconexión es alto. Porque cuando partes de ti están exiliadas en la sombra, pierdes acceso a tu vitalidad. Te vuelves predecible, repetitivo, vacío por dentro aunque sonrías por fuera. Y todo lo que reprimes se manifiesta en tu vida a través de relaciones, síntomas, adicciones, sabotajes. Tu sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, se vuelve más poderosa cuanto más la niegas. Y en muchos casos, la sombra que cargas no es solo tuya. Es la sombra colectiva de tu familia. Aquello de lo que no se hablaba. Secretos, culpas, traiciones, dolores no elaborados que siguen vivos en ti porque alguien tiene que sostener esa energía. Y muchas veces ese alguien eres tú, no porque lo elegiste, sino porque estabas lo suficientemente sensible como para absorber lo que los otros no pudieron manejar. Pero la buena noticia es que lo que puedes ver, lo puedes transformar. La sombra no es tu enemiga. Es tu puerta de entrada a la totalidad de quien eres. Y cuando decides mirarla sin juicio, sin miedo, sin idealización, empiezas a descubrir aspectos tuyos que no sabías que existían. Empiezas a recuperar tu voz, tu deseo, tu fuego interno. Lo haces cuando dejas de tenerle miedo al conflicto, cuando ya no necesitas ser perfecto, cuando estás dispuesto a ser auténtico aunque eso implique decepcionar a otros. La autenticidad y la sombra están profundamente conectadas. No puedes ser tú mismo si no estás dispuesto a abrazar todo lo que eres, no solo lo que es cómodo mostrar. Pero para llegar ahí necesitas desmantelar otro mecanismo central en la repetición de la historia, la idealización de tus padres. Porque mientras los sigas viendo como figuras perfectas o completamente malas, estás atrapado en una lógica infantil. Los extremos no permiten integración. La madurez emocional implica poder verlos como humanos, contradictorios, heridos, limitados, pero también capaces de amor, de entrega, de fallar sin querer. Y esa mirada más amplia te permite soltar la necesidad de aprobación, el resentimiento crónico, la expectativa de que algún día te den lo que no pudieron darte. Porque cuando idealizas, te niegas a ver la verdad. Y cuando los demonizas, te niegas a ver tu propio reflejo en ellos. Ambos extremos te impiden crecer. Solo desde una mirada honesta puedes liberar el poder que está atrapado en la historia. Y es ahí donde entra el concepto de individuación. No como un destino final, sino como un proceso continuo de diferenciación, de autonomía psíquica, de integración de todo lo que eres. Individuarse significa dejar de vivir desde el molde familiar. Significa encontrar tu propia voz entre todas las voces internas que habitan en ti. No es un camino fácil. Implica desconstruir lo aprendido, cuestionar lo que diste por hecho, reconstruirte desde el vacío. Porque al soltar las narrativas heredadas, al principio no sabes quién eres. No tienes un nuevo relato, solo el silencio del viejo. Y eso genera vértigo. Pero también genera espacio. Espacio para elegir, para descubrir, para crear algo verdaderamente tuyo.
Este proceso requiere tiempo, presencia, humildad. No se trata de eliminar tus patrones de raíz como si fueran errores, sino de comprender su función, su origen, su sentido. Cada patrón fue, en su momento, una estrategia de supervivencia. Y agradecerle su función es parte del proceso de liberación. Porque lo que se integra, se transforma. Lo que se niega, se repite. Cada vez que eliges ver con más claridad, que observas tu reacción sin actuarla, que sostienes tu emoción sin reprimirla, estás atravesando un umbral interno. Estás reclamando tu poder. Y ese poder no es externo, no depende del reconocimiento, del éxito, de la aceptación ajena. Es un poder íntimo, silencioso, sólido. El de saber quién eres. El de no tener que justificarte. El de poder estar contigo mismo en paz. Y desde ahí, puedes empezar a amar desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la elección. No para llenar un vacío, sino para compartir tu plenitud. No para revivir tu historia, sino para crear algo nuevo. Eso también es romper el patrón. No solo evitar lo que te dañó, sino atreverte a construir lo que nunca viste, lo que nunca se te enseñó, pero que tu alma anhela. Relaciones basadas en la honestidad, en el respeto mutuo, en la presencia. Una vida que no sea una respuesta a tu pasado, sino una expresión de tu esencia. Y eso requiere coraje. Porque lo desconocido siempre da miedo. Pero ya conoces el dolor de repetir. Ahora te toca conocer el poder de elegir.